El archivo que se estaba grabando lo cancelé para que pudiéramos reiniciar de inmediato y no tener que esperar los 10 minutos que regularmente hay que esperar. Continuemos. Si el empleado tiene en la empresa, al momento de ser desahuciado, 1 o 5 años, hay que pagarle 21 días de salario por cada año de servicio. Si tiene 5 años el empleado de servicio, hay que pagarle 5 por 21. Serían 105 días de salario. Y si tienen más de 5, hay que pagarle 23 días de salario por cada año de servicio que ha tenido ese empleado en la empresa. Artículo 88 del Código de Trabajo. El artículo 76 dice que si el empleado tiene 3 a 6 meses, hay que pagarle 7 días de preaviso. 6 meses a un año, hay que pagarle 14 días de preaviso. Y un año o más, hay que pagarle 28 días de salario. Ojo, con el preaviso no es por cada año de servicio, solamente son días por una sola vez. En el caso de la cesantía, por cada año de servicio se le suman la cantidad de días de salario a pagarle. Esta es la partida que abulta las prestaciones del trabajador. En cuanto al salario de Navidad, artículo 219, la 12ª parte de los salarios de vengado ordinario y también comisiones lo recibe el empleado por concepto de regalía. Usted suma los salarios totales del empleado durante el año completo y lo divide entre 12 y esa es su regalía. En cuanto a las bonificaciones, el 10% de los beneficios de la empresa hay que entregarlo a los empleados por concepto de bonificación. Artículo 223 de la ley y siguiente. Si el empleado tiene 3 años o menos, recibe 45 días de salario y si tiene más de 3 años, a partir de los 3 años, recibe 60 días de salario. Si ese 10% de beneficios de la empresa no alcanza para repartir beneficios a razón de los 45 o 60 días de salario, como establece la ley en el artículo 223, entonces apela o distribuye el 10% de los beneficios conforme al artículo 38 del reglamento de aplicación del Código de Trabajo. Es decir, se hace el cálculo como si el empleado fuera a recibir los 45 o 60 días de salario y luego se establece la proporcionalidad de cada empleado respecto al monto total que debería dividirse y se toma el 10% de beneficio y se prorratea a todos los empleados atendiendo a la proporción de trabajo de cada cual durante el año, el monto de salario y la antigüedad del empleado en la empresa. En cuanto a las horas extras, después de 44 horas y hasta las 68 se paga con un incremento no menor del 35%. Y a partir de las 68 horas en adelante se paga con un incremento no menor del 100%. La jornada nocturna se paga con un 15% adicional. Ok. En cuanto al caso de las embarazadas, no se puede despedir porque de lo contrario puede ser penalizada la empresa. Y disfruta de 14 días o 14 semanas más bien de descanso pre y postnatal para atender el alumbramiento. En cuanto a la asistencia económica, puede terminar conforme al artículo 82 cuando hay discapacidad física, cuando muere el trabajador y se establecen asistencias económicas de 3 a 6 meses, 5 días de salario, 6 meses a un año, 10 días de salario y un año o más, 15 días de salario por cada año de servicio ininterrumpido. ¿Cómo llevamos el salario semanal, mensual o quincenal a diario? Si usted quiere convertir un salario mensual a diario, lo divide entre la constante 23.83 y le da el salario diario. Si quiere convertir un salario quincenal, divide el salario entre 11.91 y si es semanal, lo divide entre 5.5 y obtiene entonces el salario diario. Como vimos ahorita, para llevar la hora lo divide entre 8 y ahí tiene el salario diario. Bueno, esto es otro asunto. Salimos de ahí.
Con esto en mente, podemos pasar entonces a la práctica. Dice, realizar el cálculo de prestaciones laborales de las siguientes personas guiándose del manual de lectura para los cálculos. Utilice la plantilla de Excel para realizar los cálculos y suba ese mismo archivo con su nombre. Vamos a la plantilla de Excel. Aquí está. El primer empleado se llama Ramón Pérez. Yo voy a hacer el primero, ustedes hacen el otro. ¿Ok? ¿Ok? ¿Me escuchan? Ok, profe. Sí, profe, ok. Tenemos a Ramón Pérez, cuya cédula es, vive en la capital, cédula 01, o tiene nacionalidad de Santo Domingo. Puesto que desempeñaba, gerente. Sueldo de 150,000. Recuerden que va a ser el promedio de los últimos 12 meses. 150,000 por 12. Comisiones 0. Promedio del último año fueron 1.800.000 entre 12, que va a ser igual a 150,000. Ya ese salario ha sido llevado a diario, aquí, promedio diario. Miren ahí. El sueldo mensual entre la constante 23,83. Ya lo tienen la formulita. Entonces, ¿cuándo entró ese empleado a trabajar? Lo dice el mandato. Entró el 1 de marzo del año 2012. Entró a trabajar. Fecha de entrada 01/03/2012. ¿Qué año salió ese empleado? Salió el 3 de junio del 19. 03/06/2019. Trabajó 7 años, 3 meses, 2 días. El salario diario de este empleado es este valor, 6.294. Ahora lo que tenemos que calcular es cuántos días le corresponden por preaviso, cesantía y vacaciones. Ya sabemos que tiene cuántos años. Tuvo 7 años en la empresa. Entonces, ¿cuántos días de preaviso le tocan? Aquí entra el formato que le envié. Con 7 años de preaviso, ¿cuánto le toca? ¿Uno más años? ¿Cuánto de preaviso le toca? ¿Están conmigo? 28 días. Entonces tomamos acá y le colocamos 28 días. Le toca de preaviso 176.248,43. Por cesantía, le tocaría, vamos al formato que les envié, 5 años o más, 23 días de salario por cada año ininterrumpido. Es decir, 23 por 7 es igual a 23 por 7. 23 por 7. 161 días de salario. Le toca 161. Le va a tocar por cesantía 1.013.428,45. Recuerden que el salario es elevado, son 150,000. Está muy por encima del salario promedio de los trabajadores en República Dominicana. Muy por encima, demasiado. Multiplicado como unas 8 o 10 veces.
Vacaciones. ¿Cuántos días de vacaciones le toca? Se van a su formatico y le dice cuántos días le tocan. Vacaciones. Por 5 o más años le tocan cuántos días? 18. Algunas empresas tienen por política, hay que ver si disfrutó vacaciones el último periodo. A ver, él ingresó el día en el mes 3 y está saliendo en el mes 6 del año. Se entiende que aquí nada más serían 3 meses de vacaciones que tendría prácticamente. Hay que ver. Si no se le pagó las vacaciones del periodo anterior, que vamos a considerarlo, las que le correspondían, no se le pagó y se le va a pagar aquí con las prestaciones. A ese empleado hay que pagarle 1.302.979,44 por concepto de sus prestaciones laborales. ¿Cuánto se le va a deducir? Por concepto de seguro. Ahí ustedes van a usar también el salario tope, tanto para la seguridad social como la AFP, y luego le va a dar el salario total, el neto, que hay que pagarle a ese empleado. En el caso de las vacaciones, aplica también para la renta. Preaviso y cesantía no aplica para la renta. Como procedimos con este empleado, lo van a hacer también con el empleado número 2, conforme a la práctica. Lo siguiente es asentar las prestaciones. Usted va a debitar cada uno de los conceptos de estos conceptos. Va a debitar preaviso por pagar, cesantía por pagar, vacaciones por pagar. Va a acreditar entonces prestaciones por pagar. Va a acreditar las retenciones, tanto de la seguridad como el seguro de riesgos laborales. Ojo, para esta práctica no le estoy exigiendo el diario. Si no lo quieren trabajar por asunto de tiempo, no me interesa en este momento. Lo que me interesa es el otro cálculo de nómina y de prestaciones que lo puedan realizar, para no complicarlo por ahora. Miren algo. Vamos a aplicarle aquí esta parte. El empleado número 1, el de los 150.000, ¿cómo lo hacemos en la empresa? Más simple. Colocamos en Google cálculo de prestaciones laborales en República Dominicana. Al colocarlo en Google, aparece aquí de una vez en la página del Ministerio de Trabajo el formato, que es el mismo cuando usted va al Ministerio de Trabajo a calcular cuánto le tocan. Ellos simplemente entran a esta página y le calculan cuánto le tocan. Documentos de identidad del empleado, el nombre del empleado, el nombre de la empresa, fecha de ingreso. Acabamos de decir hace un ratito que la fecha de ingreso era 01/03/12. Fecha de ingreso 01/03/2012. Y la fecha de salida 03/06/19. 03/06/2019. ¿Cuánto remontó el salario de ese empleado? 150.000 cada mes. Ahora, a la derecha, vamos a mover esto para la izquierda. Tenemos aquí, selecciona el periodo, mensual, ordinario. En este caso es mensual y es ordinario. Tenemos acá, ¿ha sido usted preavisado? No. ¿Desea incluir la cesantía? Claro. ¿Ha tomado las vacaciones correspondientes al último año? No, no la tomé. ¿Desea incluir el salario de Navidad? Claro. Entonces, vamos a calcular. A ese empleado le va a tocar 1.404.496,96. Aquí se considera también el excedente de los años completos. La página lo considera. Cuando tenemos ese valor ahí, le decimos imprimir. La puede imprimir directamente por un computador o puede decirle
si tiene algún software instalado para permitirle exportarlo a PDF, le dice sálvalo en PDF. Lo salvo en PDF. También le puedo hacer una captura de pantalla y cortarla en Paint, como quiera puede hacerlo. En este caso la va a mandar al escritorio como cálculo RR, cálculo de prestaciones. Si vamos al escritorio, allí va a estar el cálculo correspondiente. Aquí está. Ese archivo tú se lo envías al patrono, a quien esté interesado en el cálculo, y allí le muestra todo lo relativo a ese empleado que se le va a pagar por desahuciarse. El empleado lo ve, desde que el empleado ve que dice Ministerio de Trabajo, se queda desarticulado. No es lo mismo que llevarle un cálculo de un formato de la empresa. Cuando se hace se imprime el formato de la página, el empleado regularmente da poca vuelta y se puede cerrar rápido las relaciones laborales y se le están reconociendo sus derechos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Si fuéramos a calcular regalías, vamos a poner aquí, regalía pascual. Tenemos el empleado 1, Juan Pérez. Vamos a cambiar el apellido. Juan Soto. No entró a trabajar en enero. Entró a trabajar en marzo y devengó 18,000. Fue desvinculado aquí y se le pagaron 12,000. En noviembre, aquí mismo se pagará. ¿Cuál era el monto que tenía que recibir por concepto de regalía al momento de desvincularse? Se suman todos los salarios, fueron 138,000 y ese mismo salario se divide entre 12. Entre 12. Ese empleado le toca, por concepto de regalía, les tocan 11,500. En el caso de Miguel estuvo desde el principio, ganaba 25,000 y trabajó el año completo. Le tocará entonces, ganó 250,000. Lo dividimos entre 12. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Aquí faltó enero y febrero. El empleado ganó 300,000 al año. Le tocará un sueldo completo, como trabajó todo el año sin variación de salario. Si hubo alguna variación, en el caso de Miguel, de Lorena ganaba 33,000 hasta mayo y en junio le aumentaron a 38,000.
¿Cuál es el monto de regalía de Lorena? Ella ganó en el año 431,000, lo dividimos entre 12 y esa es la regalía que le corresponde, 35.916,67. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con referencia a las dos prácticas? No, todavía la plataforma está fuera de servicio, que sigue en mantenimiento. ¿No hay preguntas? ¿Me escuchan? Profe, yo quiero hacer una pregunta sobre la... Espérate, déjame ver. Profesor, ¿me escucha? Ahora sí. Con referente a la primera actividad, el ejemplo que usted estaba, o sea, la que se estaban haciendo, estaban hechas con el tope, o uno o Ahí se sigue el tope. Usted va a sustituir, en el caso de los 175,000, el salario de 280,000 lo va a sustituir por el salario tope. Lo que eso lo ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, buenas noches. Buenas noches. Mire, yo quiero saber, el salario tope es lo normal que se paga. No, el salario tope es una cantidad de salario mínimo para aquellos que tienen un salario alto, para que no tengan que... Es una ley inventada para los funcionarios, básicamente, y para los grandes ejecutivos. Tuvieron de dejar ese salario, utilizar la seguridad hasta el monto máximo. Pero hay una cantidad de salario mínimo, máxima, que puede deducirse por concepto de seguridad. A partir de ahí ya el resto queda exento de las deducciones por ese concepto de ARS, AFP, ARL. Profe, yo estaba estudiando en la página de usted que el material que dice que son exentas la cantidad de 300,000 y pico, de 34,000 y pico. Esa fue la que vimos ahorita. Esa es ese otro cálculo. El que me comunicaba ahora mismo estaba hablando de seguridad. Ahora, la que tú dices es el monto exento de salario por concepto de impuestos. Por la escala. A partir de los 34,000 y pico o 400 mensuales o 416,000 y pico anuales, se grava y hasta ese tope el salario está exento de impuestos sobre la renta. Ajá. O sea que si te gana 20,000 al mes, no se preocupe que a usted mensualmente no le van a deducir renta. Si te gana 30,000, tampoco le van a deducir renta. Ahora, si te gana 35,000 y un mes que cobró regalías y bonificaciones, prepárese que ese mes va a pagar renta. Sí, ya en eso. Gracias, profe, entendí. A su orden. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Profe, sobre las prestaciones laborales. Yo quiero saber si la CFP, si se va a calcular el total de riesgos laborales o si se va a calcular el salario que ganaba el empleado. No se deduce la seguridad, es el salario base. Bruto. No aplican los incentivos, tampoco van, bueno, al menos si es permanente, no aplican las horas extras, no aplica vacaciones, no aplica la regalía. El salario base se suma las comisiones, que es un salario variable también, y ese salario, antes de aplicar deducciones, es el que se usa para el cálculo de prestaciones.
Ok, gracias. A su orden. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a Profe, la práctica 1, hay un video que está, que ya había sido colocado el mismo día que fue habilitada, que se le explica cómo realizarla. Y ya la práctica de prestación es simple, como se le expliqué hace un ratito. Sí, le escucho. mire, se va a hacer el sueldo bruto que no se le va a deducir ni la AFP ni el seguro. Eso es para el cálculo de prestaciones. Ajá. Correcto. Ajá. Está bien. Correcto. Pero Sí. es el monto específico que aparece en la práctica. Si ustedes vieron, yo tomé 150,000. En el caso de ustedes van a tomar los 140,000. No tienen que deducirle nada. Ujú. No se le va a reducir. Correcto. En ambas prácticas no le estoy solicitando que hagan el diario general, que no lo asienten. La parte segunda de la actividad, esa no se la estoy requiriendo. Si no hay más preguntas, vamos a dejarlo hasta aquí. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches, Gracias, profe. igual. Buenas noches. Buenas noches.